tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Estamos arrancando esta nueva semana de información en Extra Plus y lo hacemos echándole un vistazo al panorama, a las condiciones de nuestro planeta, con Bismarck Ciero, Orlando Cruz, a quienes agradecemos que estén hoy con nosotros. Vamos a hablar hoy acerca de un poco de la situación que se presenta en el Medio Oriente, en Palestina e Israel. Este lunes 6 de noviembre prácticamente se cierra un mes completo desde el ataque del 7 de noviembre, 7 de octubre, realizado por Hamas. Sábado 7 de octubre por la madrugada, hora nuestra, empezó esta andanada, porque vamos a decir esta andanada, pero de eso vamos a hablar en un momento. Antes, la semana pasada, en la Asamblea General de Naciones Unidas se discutió y se votó el final, una resolución sobre el final, solicitando, exigiendo el final del embargo de los Estados Unidos, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. 187 votos fueron a favor, 187 países votaron a favor, Estados Unidos e Israel votaron en contra, y Ucrania increíblemente, y aquí lo digo así, increíblemente se abstuvo. Yo hubiera esperado que Ucrania votara en contra de la resolución, pero se abstuvo. Y digo, hubiera esperado que votara en contra de esta resolución, esperando recibir los favores de Estados Unidos. Y sin embargo se abstuvo. No sé ustedes cómo miran esta votación. Después hablamos de los 187, pero sí en este caso. Sí, yo creo que Ucrania se miró ya sin familia, se miró sin respaldo, y ya está dando sus primeros pasos de que Estados Unidos la está abandonando más que todo. Entonces yo digo que a eso obedece esa extinción. Estados Unidos la abandona y entonces se siente, bueno, pues no te apoyo. No te apoyo. Allí esa es la respuesta correcta. Hay una cosa que recordemos, que un mes atrás, o 40 días atrás, se había apoyado fondos del presupuesto norte de Estados Unidos para Ucrania. 100 millones. Y encima de eso, en la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, recordemos que iba a de los primeros discursos y no tuvo eco. Ucrania no tuvo eco, no, o sea, no caló para nada. Aquí hicimos el análisis, no caló para nada. Ucrania lo pusieron de primero para ver todo el tema y no, sin embargo no caló, no fue mediático, no tuvo lo que esperaban ellos a nivel de comunicación y todo. Ya ellos venían, como decimos, con los pies hinchados desde la Asamblea General. Luego sus negociaciones bilaterales con Europa y Occidente, pues Estados Unidos, para que le diera más armamento por su conflicto armado y todo lo demás. Al estallar el evento de Franja de Gaza hace un mes, también aparecen armamento que se había entregado a Ucrania. En manos de Hamas. Sí. Entonces quiere decir que hay un mercado de armas informal, hay una molestia, y hay porque mis armas aparecen por el otro lado, y no solamente armas, había equipos tecnológicos y todo. Pero ese era como un asunto bien, más bien como un problema que ya se había anunciado y que lo que hizo fue evidenciarse en ese momento. Evidenciarse en este primer momento, porque en cuanto hayan más brotes de violencia en todo el Mediterráneo, ahí van a empezar a salir todas las armas que nunca llegaron a Ucrania.
que en el camino fueron quedando en la venta del mercado armamenticio, legal o ilegal, por no usar una palabra que se usaba antes para el mercado, pues. Por un lado, ya Ucrania entra así, y en esta votación no iba a votar a favor, pero una manera como un reclamo hacia Estados Unidos, abstenerse. O sea, era una manera de poderse visibilizar. En contra nunca lo iba a hacer, porque si no iba a ser uno más de los 187, ¿verdad? Pero abstenerse... Todo es llamativo, porque fíjate que, a ver, ¿quiénes votan a favor? Es decir, si consideramos los que no votaron, o los que votaron en contra, y los que se abstuvieron, es decir, Estados Unidos, Israel y Ucrania, ¿ah? A favor vota todos los miembros de la Unión Europea, aliados de Estados Unidos. A ver, vota Gran Bretaña, aliado de Estados Unidos. Esta no es la primera vez que hay una resolución para quitar el bloqueo de Cuba. En la anterior, Estados Unidos, Israel y creo que Guatemala. Guatemala creo que votó la vez pasada en contra, sí. O sea, han habido 4 resoluciones. No, mami. Espérate, en los últimos 2 años. Hubo una al inicio con la guerra de Ucrania el año pasado, que fue cuando votó Guatemala. Después hubo una casi a mediados de año que la hicieron de cara para destrabar los alimentos allá en el norte, y los africanos estaban brincando, y que vino Rusia. Bueno, pero no resoluciones sobre Cuba. No, o sea, okay. Sí, que toca todo el tema desde las sanciones, los bloqueos, o sea, en cuanto a sanciones económicas, pues. Y y en la anterior sobre Cuba, que votó Guatemala en contra, y esta es la que le sigue, ¿verdad? Y han habido casi una por año. Esta resolución, la A78 L5, hay una particularidad que habla, por primera vez en las resoluciones, habla o medidas necesarias, derrogarla o dejarla sin efecto. Siempre hablaban de derrogarlas. Y la derogación va y la derogación viene. Hice mi averiguaciones jurídicas, y cuando ya le agrega ese último apéndice, o dejarla sin efecto, es invalidarla. Políticamente no necesita entrar a una tubería jurídica. Para derrogarla así tiene que haber un documento que la vaya a derrogar, y dejarla sin efecto así simplemente queda sin efecto. O sea, no necesita irla a derrogar. Sí, no necesita llevarla a un mecanismo al legislativo para que sea el legislativo el que vote. Exactamente. ¿Por qué? Porque se está apuntando ahora más hacia, voy a decirse, no como usar esa palabra porque más adelante la vamos a usar, como el libre albedrío de los gobernantes y todo, pues dejémosla sin efecto, así no tengo que pasar por ningún lado, pues, estas sanciones. O sea, al derrogar así tengo que hacerlo, porque yo la adopté. Lo que pasa es que eso tiene, me parece a mí, pues para el gobierno de los Estados Unidos tiene sus bemoles, porque ya viste, Barack Obama había suavizado justamente varias medidas contra Cuba. Renovó de alguna manera el estatus de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, puso un embajador, había permitido los vuelos, había permitido el turismo, la remesa, había ensanchado los montos. Y en cuanto entró Trump, una de las primeras cosas que hizo en el caso de Cuba fue dejar sin efecto todas esas medidas, que eran medidas a las cuales Barack Obama había dejado sin efecto también. Entonces lo que hizo fue volver a poner en efecto todas estas medidas. Es decir, dejó sin efecto las medidas de Obama para volver a dejar en efecto las medidas anteriores. Entonces, por eso te digo, eso tiene sus bemoles. Sí, es un jueguito de palabras, el derrogarla o dejarla, pero al menos le da la opción de no pasarla por la tubería, pues, que fue lo que hizo muy suavemente Obama. Yo pensé que Obama iba a hacer más, porque incluso en su visita, creo que cuando
en esos días que hizo Cuba o antes, después había hablado con el Papa Francisco, y el Papa Francisco había sacado lo que llaman la encíclica, y en una de ellas hablaba sobre ello, lo inhumano que eran las sanciones, y él repitió o parafraseó en su, no sé si fue saliendo de Estados Unidos o en su llegada, ida o regreso de ese viaje, donde él parafrasea lo que había dicho el Papa Francisco sobre, que es donde él deja sin efecto alguna, y la suaviza, pero no puede meterla a derogar, solo las dejó, pues. O sea, eso es lo que está diciendo la resolución, pues. Sí. O sea, si no la puede derogar, por lo menos dejarla sin efecto algunas, pues. Aquí ocurren, hay una cosa moral, es decir, ocurre un asunto moral en esta votación que prácticamente el mundo entero, menos el abusador, porque aquí es el abusador el que vota en contra, sí. Es decir, yo le estoy dando golpes a Bismarck y entonces viene y dice Orlando, no hombre, ya deja de estarle dando golpes a Bismarck. Yo digo no, es decir, yo soy el abusador que lo estoy golpeando, entonces digo no. Entonces, en este caso hay un asunto moral en el que el mundo dice no más bloqueo contra Cuba. ¿Ah? Prácticamente de manera unánime, porque aquí no puedes tomar en cuenta la voz del hechor. ¿Ah? Entonces el mundo prácticamente vota de forma unánime, son 187 de 189 votos, es decir, sin considerar el del abusador. Sí. Son 187, si eso no es mayoría, y si esa no es democracia, no sé cómo será el asunto. Porque es decir, un país que dice ser respetuoso de los valores democráticos, como atender la voz de la mayoría, debería de atender estas cosas. Si dice que es democrático, pero actúa por sí ante sí, y a mí no me importa lo que los otros digan. Prácticamente eso es lo que hace Estados Unidos al desconocer la voz del mundo, diciéndole, mira, no es correcto lo que estás haciendo. Deja de hacerlo. Sí. Ahí, yo creo que ahí toman el eslogan que tienen los pueblos que están unidos a Cuba, pues ahorita. Cuba sí, bloqueo no. Y eso es un sentir de toda la humanidad. Sí. Un sentir que Estados Unidos lo está obviando, lo está les diciendo yo soy el del poder, yo soy el que mando y esas cosas, ¿no? Pero ya la humanidad, ya los países ya se están, porque nunca ha sido tan extenso, tan ajustado. ¿Verdad? Cuando digo ajustado, que solo él y sus socios están quedando ahí solos. Pero prácticamente las últimas votaciones así había sido, es decir, con excepción de las dos anteriores, me parece que fue que Guatemala votó también en contra. Eran 6 o 7. Pero prácticamente todas las resoluciones que ha habido han sido mayoritariamente en contra del bloqueo contra Cuba. Es decir, pidiendo el fin del bloqueo contra Cuba. Se viene repitiendo año tras año. Ya llevamos cuántas, creo que son 20 votaciones, es decir, 20 años del mundo diciendo a Estados Unidos, ya, deja eso. Ahí está claro, la injerencia está siendo mínima, o sea, hasta esos países que están votando a favor de la libertad, a favor del no bloqueo a Cuba. Estamos claros de eso. Sí. Ahora hay que esperar que la ONU haga valer esa resolución. Pero ese es el asunto, que la ONU haga valer esa... La ONU lleva en 78 años un poco más de 1000 resoluciones. Y la única resolución que ha tenido un efecto real y brutal es la creación de Israel en Estado palestino. Es la única. Le conviene. Es la única. Después toditas las demás resoluciones pasan a ser una resolución más, güey. Hasta aparece dentro de la página digital el gran volumen, cuando entra ahí, se te hace la gran sábana y empezás a buscarla por década, por año, por países, y es increíble la cantidad, ¿me entiendes? De resoluciones que no... O sea, aquí hemos analizado lo anacrónico, lo infuncional que es ya Naciones Unidas. O sea, habría que pensar si ese foro sirve para algo, pues. Bueno, hoy lunes, 10 organismos de las Naciones Unidas pidieron el cese al fuego, ya no los países,
los organismos de las Naciones Unidas, es decir, ahí está la UNESCO, las Naciones Unidas para los Refugiados, las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las Naciones Unidas para la Salud, etcétera, etcétera. 10 organismos para los migrantes pidieron que se ponga un alto al fuego en Gaza. Hay 88 funcionarios de Naciones Unidas. Hoy, justamente, se contabilizaban ya 88 funcionarios de Naciones Unidas que han muerto en Gaza. Vamos a hacer la pausa y hablamos ahora acerca de esto al regresar en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. 31 días desde el inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa, iniciado por Hamas, el grupo armado Hamas, que es el que domina en la región de Gaza, al este de Palestina. Y 31 días más tarde, hay, según las distintas fuentes, 1.400 israelíes han muerto, producto de los ataques de Hamas. Hay 2.300 heridos israelíes en territorio israelí. Este lunes el Ministerio de Salud de Gaza hablaba y otros organismos, incluyendo las Naciones Unidas, hablaban de 10.022 personas muertas en Gaza. 10.022 personas muertas en Gaza, de las cuales 4.100 y un poco más son niños, es decir, casi la mitad son niños. Hay 45 periodistas que sobre este hecho, hay periodistas que están considerando que la muerte de estos 45 es totalmente deliberada, es decir, son ataques hechos a propósito, adrede, por Israel, para eliminar a estos periodistas junto a sus familias, en algunos casos. Y hay 88 funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente del Organismo para los Refugiados, que han muerto en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al 30 de octubre habían 2 hospitales fuera de servicio producto de los bombardeos israelíes. 200 ambulancias habían sido inutilizadas, inclusive una, creo que fue el viernes, un convoy de ambulancias que se movía del norte de Gaza hacia el sur de Gaza y que se había notificado tanto por la Cruz Roja Internacional como por la Cruz Roja, es decir, la Media Luna Roja en Gaza había anunciado a las autoridades israelíes que iba a ese convoy de 30 ambulancias trasladando personas de gravedad, y fueron bombardeadas las ambulancias. Aquí se incluirían estas, aquí no estarían incluidas estas. Había 219 escuelas destruidas, 47 mezquitas y 3 iglesias al 30 de octubre, producto de los ataques de Israel. Solo en las últimas 24 horas, Israel anunció 450 ataques contra objetivos de Hamas, dice Israel. 450 ataques en 24 horas. Es decir, podemos sacar más o menos por ahí el cálculo, son prácticamente 20 ataques por hora. 20 ataques por hora. Y así están las cosas. Así están las cosas 31 días después. Etnicidio inició con apartheid, y un poquito más atrás voy a robarme unos 4 o 5 minutos, porque la ciudadanía, hoy me encontré a alguien en el supermercado, una señora de edad, le vamos a aprovechar, le vamos a mandar saludos, creo que es pariente tuya, se llama Lorena Cruz, y nos ve y es televidente de nosotros, de Sumando Vigores, y me dice, es cruel lo que está pasando, me dice, en la franja de Gaza.
pero usted sabe que hay un origen sionista, sí, el origen sionista. Sería importante que nos explique para saberlo, me dice, el origen sionista. El movimiento se inició hace más de un siglo. Incluso había un periodista que hizo un libro, Teodoro, y este Teodoro habla de su nacionalismo y la creación de un Estado judío, pues. Y lo hace su primer congreso, donde asistieron 197 en Basilea. Luego hacen en 1893, después hacen en el 903, previo a la Primera Guerra Mundial, hasta llegar a la bendita declaración de Balfour, que lo hace a través del ministro de Relaciones Exteriores británica. Y viene este ministro de Relaciones Británicas y empieza a ver su mapa, me imagino que así hizo, ¿verdad? Miró el mapa mundi y empezó a ver todas las colonias británicas donde había un espacio y cederle. Y hablaba incluso, que lo vamos a tocar más adelante, entre Venezuela y Guyana Británica. Hablaba entre Brasil y Uruguay, Argentina, hablando de América Latina. Hablaba de Uganda. Incluso África, en Uganda, hablaba incluso Siberia, porque hay una comunidad judía en la Siberia que dio en frontera entre Rusia y China, pero al final a los sionistas no les gustó ese lugar, ni tampoco Canadá, porque era muy helado, qué sé yo, no les gustaba, y lo relacionaron con Palestina porque había una vinculación directa con el nombre de Israel y el libro, la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Está ocupada Palestina por el Reino Unido, sacan a los turcos, le ceden el espacio, viene la Segunda Guerra Mundial, nadie los quiere por toda Europa, ni quieren estas 10 opciones, y ven la opción más viable Palestina, porque hay una vinculación, un espejito, un reflejo. Y arrancan y se vienen con todo el armamento que tenía Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos ve una posibilidad de tener en el mero Mediterráneo una base con nombre y apellido. Y así como hubo un plan Marshall para Europa, hubo un plan directo para Israel, le daban casi 3 veces más que los otros. Todo eso fue planificado y dirigido de esa manera. Estamos hablando al finalizar la Primera Guerra Mundial, 1918. Exacto. Todavía. Exacto. Y empieza un movimiento y llegan las primeras colonias judías, ¿verdad?, sionistas, y ellos hablaban el yiddish, no hablaban el hebreo. Y las primeras escuelas de hebreo nacen ahí, rescatando una lengua muerta para poder hacer un enlace religioso, ¿verdad?, de una manipulación ideológica, ¿verdad?, político-ideológica, de esa manera, y lo vinculan a la Biblia y empiezan con la lengua muerta hebrea y empiezan las escuelas y todo. Cuando ya llega el 48, que ya han eliminado a los turcos, que ya vienen corridos de todos lados, no les gustó los otros 10 lugares y ven más cómodo porque ya tienen colonias, se llaman colonia judía, que están por Cisjordania y nada que ver con la Franja de Gaza todavía. Pero con la Segunda Guerra Mundial le otorgan y dicen que van a haber 2 estados, en la resolución 181, van a haber 2 estados, uno judío y uno árabe, dentro de Palestina. Nada más que el judío se va a llamar Israel, dicen ellos. Y ahí da el nacimiento como estado, pues el estado sionista. Y ya viene trabajado desde el 19, le tienen casi 30 años. Claro. Ya hay una generación ahí, ya hay 6 colonias judías que ya hablan hebreo y ya no hablan yiddish. Y que son sionistas, que incluso ni quieren a los mismos judíos ni a los judíos cristianos, menos a los palestinos árabes. Y empiezan lo que se llama una colonización a la blanca. ¿Qué es la colonización a la blanca?
ocupar un terreno que está vacío y hago una colonia. ¡Pum! Con mis creencias, con mis valores, con todo lo que yo haga. Pero yo te llevé, vos sos mi colono. O sea, vos te debes a mí. Ah, está ahora la frontera con este. No, no hay frontera. Vamos a eliminarlos. Ocupar, porque es una ocupación, ocupar el terreno, lo ocupás primero militarmente, limpieza étnica y después crear una colonia. Eso se llama colonización a la blanca. Y es lo que hicieron en Estados Unidos con los Cherokee, con los nativos, con los navajos. La historia de los navajos es realmente cruel. Están hallados cementerios todavía entre Estados Unidos y Canadá. Era salvaje. O sea, vos querés 10 manzanas, 10 acres, son 42 hectáreas, ¿ok? Entonces ni vos contratás tu ejército y empezás a cazarlos. Bam, 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 bam. Lo limpiaste. Toma pues, yo te otorgo y vos sos dueño ya de eso. Venís vos, convocás a gente y creás una colonia. La colonia Néstor, británica, francesa. Por eso en Canadá hay británicos y franceses, porque se fueron repartiendo, donde sacaron a los pobres navajos. Igual están haciendo con Palestina. No es la primera vez que la colonia, o sea, ese modelo colonial a la blanca, que te ocupa el terreno, te termina a los originarios que viven ahí y luego crean colonia. Eso ha sido 220 años. Su modelo de ocupación, porque es un modelo de ocupación. En la versión anglo, Sí. la versión anglo, porque acuérdate que esa misma es la versión hispana. Inmediatamente después de 1492, acuérdate que el Papa saca aquel bulo que le otorga a los reyes católicos de España derechos soberanos sobre el continente americano, ¿verdad? Dice que esto es de ellos, ¿verdad? Y que se pueden utilizar. Acuérdate de esa Claro. Acuérdate de toda la historia que viene de la crébula famosa. Y el requerimiento famoso que se le leía en castellano a los indios que no hablaban castellano, diciéndoles que te bautizás y le servís a nuestros reyes, ¿verdad? O te acabamos. Acuérdate que esa es la historia para este lado. Entonces, por eso te digo, esa es la versión anglo, porque hay también una versión hispana de este asunto. Sí. Siempre colonial y de ocupación. Aclaro esto porque es una ocupación. ¿Qué es una ocupación? Cuando otra cultura ajena a la tuya, la propia que está ahí, llega, ocupa tu terreno, expropia tu terreno, agarra tu riqueza, extermina tu población y se asienta y crea una colonia. A ver, a Orlando se le cayó el techo de su casa, Bismarck lo recibió en Adel y le dijo, bueno, aquí está este cuarto para que te acomodes para mientras reparás. Y entonces Orlando, no contento, viene y agarra la sala y agarra el comedor y le dice a Bismarck, pues ya no puedes venir aquí. Espérate, si este es mi sala, es mi comedor. No. Y lo garrotea a Bismarck. De eso estamos hablando. Exactamente, sí. Sí. Ese es un ejemplo real y cruel. ¿Qué pasa? Después viene el juego de palabras por las creencias religiosas y por los preceptos religiosos, que nada tiene que ver con eso. Que el Estado sionista se preparó 4 décadas, agarró una lengua muerta, la revivió, la hizo parte de la escuela, le hizo bam, y lo fue llevando y lo fue cultivando. Sí, pero acuérdate que de una cosa, el sionismo como tal es una corriente ideológica. Claro. Que vos bien hiciste la historia de esta corriente ideológica. Israel no es sionista. No es sionista. Israel, el Estado de Israel no es sionista. En el Estado de Israel hay árabes, hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos, sí. Y hay de otras religiones también. En el Estado de Israel, en lo que se constituyó como el Estado de Israel, que fue la versión original del Estado de Israel, que estaba compuesto por todas las comunidades, sin importar sus orígenes, quedaban dentro del Estado de Israel y sin considerar sus creencias religiosas. Entonces, los sionistas han abogado, la línea ideológica sionista ha abogado por, como lo decía bien Bismarck, un territorio, no un Estado, un territorio para los judíos.
exclusivamente para los judíos. Y fue Gran Bretaña el que se los dio al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918 con la desaparición del Imperio otomano. Y ahí luego, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, bueno, dicen los países, pobrecitos los judíos que han sufrido tanto, entonces démosle pues un lugar donde puedan estar. Y ya instituyeron en el 48 el territorio de Israel que bien decía Bismarck. Pero bueno, eso, es decir, este es un asunto que tiene más de 100 años, lo que menos tiene que ver es con asuntos religiosos. Exacto. Nada que ver. Con lo que menos tiene que ver es con un asunto religioso. Es un asunto meramente de una ocupación y exterminio de los palestinos árabes. Vuelvo a leer las cifras del Ministerio de Salud. Hay 3 iglesias, y cuando hablamos de iglesias estamos hablando de iglesias cristianas en Gaza, destruidas por los bombardeos israelitas. Y hay 47 mezquitas que también han sido destruidas por el bombardeo israelí. Y de los 5 o 6 hospitales, los 2 primeros son de los... uno es bautista. Uno es bautista. Sí, es cristiano. Es cristiano, ¿vos te quiero decir? Aquí lo que hay es un genocidio contra el pueblo de Palestina. Y ahí lo que está ahorita, quiero regresarme a lo anterior, lo primero que muere es la verdad, por eso es que están buscando a los periodistas, a los que están adentro, a los que están cubriendo, a los que están diciendo lo que está pasando. Diciendo lo que está pasando. Entonces, eso es verídico. Están uno a uno con ellos y la familia para poder callar. Y eso es. Lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Y eso es lo que están haciendo, para poder calar, ¿verdad? Y esa propaganda la tienen que controlar, así parece. Y ese es el modo operando de Estados Unidos, el modo operando de todos sus agentes, como Israel, pues. Claro, dentro de su plan de guerra y exterminio no tiene que salir a luz pública la verdad. Si no, mira que hay censura para hablar sobre Gaza, hay censura. Ya a nosotros nos la aplicaron. A nosotros nos la aplicaron. YouTube nos mandó a decir que era restringido para adultos, que el tema no era para menores de 18 años, que era para determinado horario. Porque no quiere que se den cuenta de lo que está pasando en Gaza es un exterminio, pues, más que un apartheid, pues, porque el apartheid todavía te permite ciertas concentraciones y que vos entras aquí y no entras allá. Aquí ya no es, ya de apartheid pasó a un exterminio. Es duro ante los ojos de las Naciones Unidas, es duro ante las naciones del mundo que nosotros estemos viendo esto en pleno siglo XXI. Y hay paciencia y hay que alzar la voz y hay que decirlo. Yo no sé si aquí lo hemos dicho 3 o 4 veces y en los foros que he estado y opiniones de América Latina, hay que ser duro y hay que decir que Occidente está jugando, Estados Unidos está jugando bola recia, como decimos en Nicaragua, está jugando, la humanidad se está jugando su existencia. El hecho de que se hayan ido 2 portaaviones, 2 son, ¿verdad? Portaaviones, y ahora va un submarino, incluso con un par de ojivas nucleares. Esa es una provocación a los 10 países que también tienen armamento nuclear. No sé si es que ya se siente el imperio norteamericano y occidente, se siente que ya vienen para abajo y necesitan levantar su dólar. La única manera de levantar su moneda es haciendo guerra, porque esa es su estrategia para poder recuperar lo que se ha venido perdiendo. Recordemos que en los últimos 9, 10 años, 13 años, del 2009 a la fecha, 14 años, pasó de ser la moneda en el 79% de la transacción al 52% del uso. Y todo lo que venía haciendo el BRIC más Plus y todo lo que se viene agregando, en enero ya no son 6, van a ser 12, y en septiembre próximo ya van a ser casi 40, y eso va a llevar a un 45% de solo en ese escenario de mover la moneda. Hay que hacer guerra. Entonces ellos tienen que hacer guerra para vender su producto, que son las armas, ¿no? Eso quería comentar. Ahorita el contexto internacional, Estados Unidos está mirando que tiene minado con las apreciaciones de los diferentes países, votando en contra o votando a favor de los pueblos, como Cuba. Entonces a eso se debe también preocupado, manda Blinken
allá, eso quería preocupado, tocar. manda a Blinken para poder reforzar, ¿verdad? Y reforzar y opacar toda esa información que está saliendo, porque no quiere que se le vaya de la mano esa información. Entonces, al aplacar la comunidad internacional, manda un mensaje, ¿verdad? Aquí estamos y estamos mirando si o promoviendo la paz, promoviendo un cese al fuego, pero eso es una pura mentira. Eso más bien lo está reforzando. Esto justamente, si querés, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de esto. Solamente quiero tocar rapidito antes de irnos a la pausa. Ha estado saliendo muy insistentemente en las redes una declaración del ministro de Patrimonio de Israel que pidió que se lance una bomba atómica sobre Gaza para resolver este conflicto. No sé si eso es cierto o qué, pero anda corriendo muy fuertemente, con mucha insistencia en las redes, esa declaración del ministro de Patrimonio de Israel. Vamos, hacemos pausa en esta edición, regresamos en breve Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos que hay una gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por varios países en el Medio Oriente. Estuvo recientemente en Irak y hoy está en Turquía. Me llamó la atención que en Turquía se ha destacado el recibimiento frío de las autoridades turcas al secretario de Estado Anthony Blinken. Llegó el gobernador de Ankara, de la capital, llegó el embajador. Esa fue la comitiva de recibimiento. En Bagdad, en Irak, llegó el secretario de Estado Blinken, y entonces inmediatamente se colocó un chaleco antibala, y subió a un helicóptero para ser transportado a la zona verde de Irak, es decir, la zona segura. Aquí, esta no es exactamente en Irak, pero sí, aquí está en Turquía, pero esta es una visita anterior a Turquía. La visita actual llegó de noche. ¿Y por qué es interesante lo de Turquía? Porque resulta que Turquía ha tenido una posición bien dura con respecto a Israel en todo este conflicto. Es decir, en este último mes ha tenido el presidente Erdogan varias declaraciones duras contra Israel, incluso apoyando o condenando más bien al gobierno de Israel por lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Qué llega a hacer Blinken? Convencer, llega a hablar de la OTAN. Dice que la visita es para hablar de la OTAN, y de paso tocar el conflicto palestino-israelí, dice una nota de prensa. Para mí es enviar un mensaje a los capitales del Medio Oriente. Enviar un mensaje que Estados Unidos está protegiendo a su aliado principal ahí en el Medio Oriente para defender sus activos, para defender su economía. Eso es un mensaje que está mandando él. Esa visita obedece a que aquí estamos, nosotros somos los padrinos, nosotros estamos al frente, y a la parte de eso te pone buques. Sí, te pone los portaaviones. Te pone los portaaviones y hay una convocatoria con más de 200 marines, 200.000 marines y unos reservistas ahí que lo están mandando ya a esos portaaviones. Ese es un mensaje claro que a los capitales del Medio Oriente. ¿Es o no es? ¿A los capitales o a las capitales? A los capitales. A los capitales, es decir, el dinero en el Medio Oriente. Sí. Recordemos que la Liga Árabe, por llamar Liga Árabe, ya habían hablado de un cese al fuego total. Y eso iban a pedir, estaban pidiendo. Sin embargo, Blinken viene y hace un viaje de emergencia apurado, y él habla de pausas humanitarias, no habla de cese al fuego. Porque ya Naciones Unidas había dicho, el secretario me quiero acordar ahorita, del hemisferio para asuntos de la pobreza y población y desarrollo, había renunciado en Nueva York
porque el hombre ya tenía depresión, estaba cayendo en ansiedad, depresión, entregó su cargo porque dice que no hay nada más que hay que hacer, o acatan eso o se van. Toditos los organismos de Naciones Unidas en unísono mandan a decir, o sea, cesar el fuego ya, pues, tranquilo, y que se vayan. Sale corriendo por los países árabes, exacto, le toca la bolsa, está bien, pues, no hagamos cesar el fuego, hagamos una pausa humanitaria, pues, vamos a hablar con Israel, que deje pasar comida, que le enciendan la luz un ratito, que le lleven agua para mamá, como cuando agarrás al prisionero, lo tenés bien pillado, bien golpeado, le vas a dar un poquito de agua para que aguante el siguiente round, pero no va a haber cesar el fuego, lo que va a haber es pues que agarre un poquito más de aire para seguir, pues, y llegar a Navidad a ver cuántos llegan, pues. Pero vos estás viendo ahí que no hay nada. Sí, no, porque no hay pausa ni hay cese. Ya viste que, es decir, Israel dice que no, que ellos nada van a hacer de cese al fuego ni nada. Es decir, que eso es privilegiar, favorecer a Hamás, dice Israel. Y por el contrario, le dice a la gente en Gaza, salgan del norte, vayan hacia el sur, porque vamos a atacar las posiciones de Hamás en el norte, porque supuestamente son en el norte donde están las posiciones de Hamás, y ataque el sur, justamente a donde se están movilizando, porque hay campamentos de refugiados, y eso no lo dice Palestina, lo dice ACNUR, es decir, la Organización Casi de Naciones Unidas. 1.750.000. Sí, pero lo dice la Organización de Naciones Unidas para los refugiados, que se están atacando los campamentos de refugiados. Y entonces, así como se atacan las ambulancias y se atacan los hospitales diciendo que es que ahí hay terroristas, Israel dice y justifica que ahí hay terroristas y que se está defendiendo de los terroristas, de la misma forma está atacando los campos de refugiados diciendo que ahí están los terroristas, que de alguna manera es acusar a las Naciones Unidas de estar guardando terroristas en los campos de refugiados, porque esa es una acusación directa, así como acusar a la Cruz Roja Internacional, a la Media Luna Internacional, de transportar a terroristas en sus ambulancias, porque eso es lo que ha dicho. Es el tercer viaje que en este mes que hace Blinken y habla con Netanyahu. Sí. Pero falso o verdadero, que lo que dice el ministro, ya no, vos mirás que no, lo que falta es solo tirar la bomba atómica, porque las armas o las municiones que están ocupando son de alto calibre. Sí, no, ¿verdad? Es decir, Sí. hay varias publicaciones que te hablan de la cantidad de explosivos que han caído, de la utilización de fósforo blanco y demás, pero se dice que la cantidad de bombas que han caído equivalen ya a 2 Hiroshimas. Correcto. Entonces eso es lo que te digo, es un genocidio, no le interesa ninguna pausa, ningún cese el fuego. Él está ahí defendiendo a su aliado principal y está ahí advirtiendo a los capitales, a los recursos financieros que no se metan. Sí, estamos hablando que está pasando lo diferente, porque Turquía ya se está pero pronunciando. le va a doblar el brazo a Erdogan, porque Erdogan juega un juego bastante peligroso, digámoslo así, porque es miembro de la OTAN, es decir, debería de ser parte de la Alianza Atlántica en defensa de los países de la Alianza Atlántica, junto con Estados Unidos e Inglaterra, y sin embargo tiene palabras duras para Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos e Inglaterra en el Medio Oriente. Entonces no está jugando en el mismo equipo. ¿Lo va a convencer Blinken de volver al redil? Recordate que no lo recibió Erdogan no lo recibió. En el aeropuerto, pero se iba a reunir con él. Erdogan no se reunió, Blinken no se reunió con Erdogan, no se reunió. A ver, él lo criticó fuertemente y dice que es un caso atípico de la OTAN, porque él mismo está diciendo, Erdogan, que no hay un ataque de un Estado o de un ejército a un Estado de la OTAN. Está claro que es una ocupación israelí que es a la inversa. No hay un ejército atacando a Israel. No hay, si no es locura hablar de un ejército que no existe. ¿Ya? Como no hay frontera tampoco. Exacto. Entonces eso es... Mira, ¿qué puede pasar? Recordemos que Erdogan acaba de ganar las elecciones. Y la ganó y medio coqueteó con un lado, con el otro, para poderse, después de 2 terremotos y la crisis que había, levantar la nariz
económicamente por la inflación, los corredores humanitarios, porque acuérdate que estaba todo el pleito con Ucrania, los alimentos, los cereales y el gas. Su posición geopolítica le permitió hacer unas jugadas magistrales, reelegirse después de 4 periodos con toda la problemática que hubo. Yo analicé bien esa reelección de Erdogan y hasta cierto punto usó todas las piezas, tanto de Occidente como no de Occidente, para llegar a donde está. Y él sabe que tiene una posición fuerte en este momento a nivel de geopolítica y que tienen que tocarlo a él con guantes de seda. A él no lo va a ir a decir, oye, vení para acá, séte en la fila. No. No lo va a ir a cachetear. No lo va a ir a agarrar, cocorronear, venirse. No está en esa posición. En este momento histórico, Turquía tiene una posición, además de su posición política, en este contexto histórico, por lo que está pasando en Ucrania y todo lo demás, tienen que tratarlo con guantes de seda Occidente y Estados Unidos. Que Blinken llegó, no llegó, que no lo atendió, que no lo recibió aquí, no, ya de que no te recibe y que va el otro, y no se reunió con él, ya desde ahí te está dándote pauta que él no se va a meter en eso, y ella le dijo a Netanyahu que no se va a meter en eso, porque viene inmediatamente cuando Turquía le dice que no va a aceptarlo. ¿Qué hace Netanyahu? Llama a todos los partidos, unámonos en un frente, sentámonos todos agredidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera cerca de él está buscando una fortaleza interna que le permita hacer como Estados Unidos lo que está haciendo, imponer como el mazo, machacar y hasta exterminar, porque no tiene. Y ahí se va a meter con capitales, porque ahí hay plata de hospitales que son de gente judía, pues que también están siendo, y que son bombas sionistas las que están desbaratando sus capitales, pues. Ahí no es jugando. Recordemos que han acusado a Yemen que le está dando apoyo a... Lanzó cohetes hace unos días contra Israel. Pero es que fíjate que aquí, es decir, y a eso quería llegar, fíjate que ahí tocaste una cosa importante, porque a eso quería llegar. Las cosas podrían complicarse, ¿ya? Porque acuérdate que Estados Unidos, no Israel, Estados Unidos la semana pasada anunció un ataque contra bases militares en Siria, supuestamente apoyadas por Irán, Dijo, estamos atacando objetivos pro-iraníes, dijo en Estados Unidos cuando anunció el ataque aprobado por el presidente Biden. Está Líbano, que dice que no cruce la raya roja Israel, porque aquí se va a armar fea la cosa, el Líbano. Tenemos el Líbano, tenemos Siria, está Irán, está Yemen, está Arabia Saudita, está Qatar, que también estuvo en Qatar el secretario de Estado Blinken, intentando convencer a esto de alguna manera de no apoyar, o más bien de no condenar, porque no es no apoyar, no condenar a Israel, dejar lo que haga, porque me parece que por ahí es el tiro, dejar que estos se queden calladitos y que dejen que Israel haga. Me parece que las cosas no van a ocurrir por ese lado. Lo que hay un rechazo de la comunidad árabe, ¿verdad? Pero hay que ver que los estados también continúen con ese rechazo, porque eso es lo importante en este caso. Fíjate que, ya viste, América Latina tiene 3 países, si no me equivoco. Bolivia, que rompió relaciones, Colombia y Chile, que mandaron a llamar a sus misiones diplomáticas. Honduras mandó a llamar. Honduras también mandó a llamar a su misión diplomática. Y supuestamente México, y hace horas iban a llamarlo a Sudáfrica a llamó consulta. a todos sus diplomáticos en Israel, los llamó a consulta. Cuando se llama consulta, cuando un país llama a consulta a sus diplomáticos en otra nación, significa que las cosas están muy graves en las relaciones con ese otro país. Y los llama a consulta para decirle, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Por eso te digo, hay un rechazo total, no solo de la comunidad árabe, sino del mundo. Y eso obedece a la visita de Blinken, para apoyarlo, para apoyar al Israel. Pero se ven a Israel solo en este contexto. Está solo Israel, porque hasta la ONU está siendo agredida por Israel a través de los 80 y pico de personas que murieron en una misión diplomática, una misión humanitaria.
Entonces, hay un rechazo total y a eso es que llega Blinken, a poner ese alto, no comenten, no cállense, Sí. ¿verdad? No condenen a y Israel. además le pone armas y le pone hombres por cualquier Vos sabés cosa. que Blinken llega a Turquía y Turquía tiene 2 días de manifestaciones de poblaciones islámicas y cuando se baja en el aeropuerto todo se baja con chaleco, como que Turquía está viviendo un periodo de guerra, o sea, sintió miedito pues, incluso tuvieron que salir policía antidisturbios porque en la travesía que se iba a reunir con Fidan era por eso, porque no lo iba a recibir Erdogan. Y había manifestaciones y todo. Entonces, Erdogan no se iba a jugar el pellejo dentro de su país, que tiene un porcentaje alto islámico y que tiene una semana de manifestantes en la calle con banderas de Turquía, bandera palestina, en la llegada de él. Espérate, bro, si me costó reelegirme y por meterme en pleito ajeno, yo la voy a agarrar aquí adentro. Te voy a aplaudir, ¿no? No, hombre. Entonces, a ver. Recordad que en los últimos 10 días, del 24 de octubre, 25 al 3, han habido 32 manifestaciones en todos los países de Europa, en Chile, en África, por Palestina, pues. Sí, no, en varios lugares, es decir, las manifestaciones en varios lugares. Pero quiero ir a una cosa, ya, porque ya nos avisaron que estamos cortititos de tiempo. Mencionabas que esto de estar apurando guerras, generando guerra, se nos quieren meter aquí también en el continente americano, ¿ah? Y se ha creado un conflicto, y voy aquí a zanjar el asunto con el Medio Oriente para quedarnos solamente rapidito en los últimos minutos con América Latina, un conflicto creado entre Venezuela y Guyana, ¿ah? Porque se ha creado un conflicto de una situación que se estaba trabajando, se ha anunciado prácticamente el inicio de un conflicto que podría devenir en un asunto armado, ¿ah? Lo cual es peligroso para este continente que se ha declarado un continente libre de conflicto, un continente de paz. Esa zona en disputa, ese esquivo, con la Guyana y Venezuela, y la zona que reclaman, lleva más de 180 años. Y ya había un acuerdo en 1966 con Georgetown, con Inglaterra, para tratar de resolver eso. Incluso ya había unos acuerdos previos. Venezuela reclama el cumplimiento de los acuerdos. ¿Por qué no quieren cumplir con los acuerdos? Recordemos que Inglaterra se le había, ¿cómo es la palabra? No quiero decir, o robado, pues, el oro venezolano. Sí, se le quedó el oro de las reservas, cosa gravísima, porque todo el mundo mete sus reservas en estos bancos, y simplemente estos se quedaron con el oro de Venezuela. Se quedaron con el oro. Luego quieren invalidar el acuerdo de 1966, es una provocación, porque toda América dijo que no se metía, ni en el conflicto de Ucrania, menos con el otro. Sí están a favor de la paz. Me parece que quieren hacer guerra, quieren provocar conflictos armados por todos lados. Miremos lo que está pasando aquí nomasito en la región, con Guatemala, se la quisieron hacer en Honduras, y en Panamá, y todo eso es financiado y promovido por el que vende más armas, pues. Estados Unidos y Israel, pues, son los que venden más armas en el mundo, pues, y quieren más conflictos armados para poder vender su producción y poder levantar la caída que tienen total y brutal del dólar, pues. Mira, Venezuela está diciendo, nosotros no queremos un conflicto aquí, nosotros estamos conversando y hemos platicado sobre este asunto con Guyana. ¿Ustedes creen que podría devenir esto en un conflicto? En un conflicto violento. Yo creo que se puede agudizar en la medida que se acercan las elecciones en Venezuela, que son en febrero, creo, ¿verdad? Por allá. Porque el objetivo es llevar a Maduro desgastado a esas elecciones. Y una manera que desgasta a cualquier mandatario, a cualquier país, es una guerra, un conflicto armado, pues. Sí.
Sí, yo creo que ahorita Guyana se está oponiendo al referéndum que está proponiendo el gobierno del presidente Maduro, porque dice que no tiene un posicionamiento a eso, que le toca más a ellos, ¿verdad? Sobre la dimensión y todos los recursos naturales que existen en Guyana que a Venezuela. Pero este es un problema que se viene desarrollando, que ha venido en plática más de 100 años, 160 años, en plática que han venido en paz, pues negociándose y que se han cedido. Pero esto lo está promoviendo, como decimos, la parte que está promoviendo guerra para poder salirse de esa inflación, de toda esa situación económica que no tiene. Bueno, gracias Bismarck, gracias Omar por esta platicada, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.